Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Depende de dónde nos estás viendo, mi querido primo o mi querida prima. El que te saluda es tu primo Roberto Argüello, que está aquí en Los Ángeles, California. Y hemos tenido el gusto y el placer de haber filmado ya el episodio 1, 2 y 3. Y este va a ser el episodio número 4 de la familia Argüello. Y el que nos está haciendo todos los recuentos y anécdotas es el primo Francisco Javier Argüello, que se encuentra en Lima, Perú, uno de los tantos virreinatos que tuvo la corona española. Mi querido primo, ¿cómo estás? Muy buenas noches desde Lima, Perú. Pues con un tiempo agradable y aquí estamos de nuevo. Perfecto, pues lo último que quedamos, lo que pasa es que la historia nuestra es tan rica de pasajes, anécdotas, de muchas otras cosas, que uno se pierde en la conversación y cuando menos se da cuenta el tiempo vuela. Cada uno de estos episodios tratamos de mantenerlos dentro de lo que son 20 minutos, porque de esa manera no es tan aburrido y no se vuelve pues una telenovela. Ajá. Entonces, habíamos quedado de que habían Argüellos que, en particular, que la familia particular de los Argüellos Escobar vienen de esta línea que es del Argüello que estaba en Baeza, creo. Baeza 1385. Creo que más o menos, ¿no? No, aunque es muy fácil equivocarse con los años. Este Argüello Escobar no proviene de Baeza, la de Baeza es anterior. La de Baeza tiene 3 líneas. La de este Alonso Argüello, que es de donde desciende después estos Argüello Escobar, provienen de 1335, de Alonso de Argüello. No está muy claro el sitio donde empieza la línea, pero se cree que es en lo que hoy es Extremadura, que antiguamente era del Reino de León. Parece ser que fue uno de los primeros que del segundo que se lanzó hacia abajo. Y lo voy a explicar rápidamente en un modo un poco divertido. Los Argüello hemos tenido por norma que nos lanzamos a la aventura y a donde caiga. Y una vez que aquí se termina el follón que ya comentamos de los salteadores de caminos de las montañas de León, de lo que es la montaña de los Argüello, para proteger las zonas de paso hacia Asturias, pues los Argüello dijeron, bueno, pues ya que estamos aquí, ¿por qué no hacemos algo más? Y el primero de ellos aparece en Jaén, en concreto en la ciudad de Baeza. Hay que pensar que en tiempos de la Reconquista, en concreto, pequeños pueblos hoy en día fueron realmente importantes en su momento. Entonces, los reinos cristianos, hay que pensar que esto es antes de los reyes católicos, que cada uno iban por su cuenta y riesgo, los Argüello no íbamos a ser menos, pues trabajaban de una forma que hoy en día se practica todavía en las guerras, que es establecer una punta de lanza dentro del territorio enemigo y consolidarla. En la policía hacemos lo mismo. Ajá. Haces por atacar al enemigo en forma de B, el que va cayendo por aquí entra y lo agarra y luego lo jalan. Pero esa es la punta de lanza que me estás hablando, ¿no? Sí, realmente lo que se trataba era de meter una especie de punta de lanza o cuña, de forma de que se pudieran, una vez consolidada, pues entrar y alargar la línea. Algunos se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no atacaban en una línea? Bueno, pues no atacaban en línea porque los reyes cristianos en aquel entonces eran tan enemigos entre ellos como enemigos de los musulmanes. Porque los reyes tenían el problema de que dividían su reino entre sus hijos, no quedaba para el mayor. Entonces después estos andaban a la gresca y se aliaban a veces con musulmanes. Bueno, el caso es que entonces tenían que atacar en pequeñas partes de terreno. ¿Qué nos encontramos? Que aquí va a haber 2 Argüellos que van a decir, ale, pa'lante. Y como todo Argüello lanzado, y no voy a decir que fuera ligero de cascos, excepto los del caballo, pues se nos metieron pa'lante. Y el primero de ellos es un Argüello que nos aparece en la ciudad de Baeza, en Jaén, hacia el año 1325, con un pequeño ejército, y no contento con llegar, la conquista y encima la mantiene.
hay que pensar que Jaén ya forma parte de lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, es de la primera provincia que es de Madrid hacia abajo, del centro hacia abajo. Y llegó, se estableció y aguantó. Esa cuña prácticamente va a dar origen a lo que es el principio del fin de los musulmanes en España. Aunque sí van a tardar casi 200 años, pero iba a ser el principio del fin. Fue una cuña realmente bastante importante, como lo fue en su momento la del Cid Campeador en Valencia, que fue otra cuña. Si alguien piensa Jaime I el Conquistador, no, fue el Cid Campeador, de lo que llega ahí. Y después tenemos el otro Argüello, que para no ser menos, pues se llega al tío hasta Extremadura. Vale. Ahora, no nos dice si fue con ejército o no, pero sí fueron dos cuñas bastante importantes en lo que es para los Argüellos principalmente, porque era seguir sirviendo a la corona. No se dice si era el mismo rey o eran dos reinos españoles distintos, porque no estaba todavía la unión de los reyes católicos, pero ahí llegaron y se asentaron, o sea, quedaron ahí, no les la pudieron quitar. Y quiero que quede claro una cosa en este sentido. Extremadura, como dije, pertenecía al Reino de León, de donde provenían los argüellos. Es precisamente en este siglo, aunque no se sabe si, aparte de la defensa de las montañas, que hoy llevan el nombre de los argüellos, también fue por este hecho histórico de la ciudad de Jaén, por lo cual se le concede a los argüellos el nombre de la montaña, aunque los registros apuntan a que fue nada más que por la defensa de las propias montañas. Más tarde, precisamente a este Argüello de Baeza es al que se le otorga uno de los primeros escudos nobiliarios que se dan a la familia Argüello. Pero ojo, hay que tener en cuenta algo. Primero, antes que el escudo que se daba por reconocimientos, un escudo nobiliario, un escudo de armas, antes fuimos nombrados hijos de algo, como ya comenté en un vídeo pasado, por la defensa de las montañas. O sea, un título pero sin título, un título sin papeles. Cuéntame una Así cosa. es más o menos. Cuéntame Sí. una cosa. Los argüellos, llega obviamente un momento en el cual se vuelve popular la idea de viajar a las nuevas tierras de América. Yo tengo entendido de que había un argüello en el grupo de Hernán Cortés. No sé cuál era su nombre de pila porque desconozco, pero sí me pareció ver un apellido ahí entre todos los apellidos. Habían Narváez, habían Argüello, habían Hernández, habían varios apellidos, pero me sorprendió que me encontré con un Argüello dentro de las filas de Hernán Cortés. Y como bien sabéis, el Hernán Cortés no era un tío de estos de que se diga, wow, qué elegante el señor. Habrá sido destrozador porque dicen de que los perros que llevaban eran unos animales que destrozaban cualquier individuo que se le pusiera de frente. Es más, los indios le temían más a los perros, estos tipos mastines, que no eran mastines, sino que hay una raza de perros en las Canarias que es una raza muy particular, pero que son totalmente fieras. O sea, si te atacan, te matan. El Canaris, creo que es en la raza Canaris, es más, tienen hasta como rayitas. Pero luego, como te digo, hay un momento, me imagino yo, que los argüellos decidieron, oye, vámonos para América, porque todo el mundo está yéndose y no nos queremos quedar atrás. ¿Hay algún indicio cuándo empieza ese movimiento? Bueno, pues sí. Voy a empezar por parte. El perro, los españoles llevaban dos tipos de perro en los barcos. El que tú haces mención es el famoso presa canario. Pero los españoles se caracterizaban por llevar grandes molosoides. Grandes molosoides se le define a perros de gran tamaño y muy pesados, perros de 80, 90 kilos. Wow.
por lo general lo que llevaban eran mastines españoles o mastines leoneses, que son los perros de mayor peso de la península ibérica. Se dice que algunos de los perros que iban eran alanos, que es el perro autóctono español. Una raza que hoy en día se está intentando recuperar y que era un perro bastante fiera y realmente llevaba con los españoles, en la península ibérica, desde los tiempos de las primeras tribus celtas. Entre ellas, del que recibe el nombre, los alanos. Había 3 tipos de tribus que eran los alanos, los suevos y los vándalos en la zona norte, y precisamente es el alano, el perro recibe el nombre de la tribu. Decían que era un perro muy fiero y lo que hoy conocemos por un perro de presa. Pero por lo general en los barcos iban los mastines, por ser perros de gran tamaño, no de gran sprint de carrera, porque no es un perro que esté para pegarse una carrera de 50 metros, pero un perro muy fiero en el sistema defensivo. Hay que pensar que tiene 90 kilos de peso, antiguamente eran más altos, más anchos, y algunos se los confundían hasta con una pequeña ternera en el tamaño y por el pelaje. Solían ser de pelo negro o grisáceo o plomo, como se suele decir en algunas partes de Latinoamérica. Y eran muy buenos para varias cosas. Para la defensa, porque no son perros de ataque, pero sí para la defensa, y también muy buenos a la hora de la protección individual. Yo creí que me ibas a decir muy buenos en la hora de la comida. Bueno, eso aparte. Eso aparte, porque eran perros que comían cualquier cosa. Bueno. Y una de las cosas que se preocupaban precisamente los conquistadores, se ocupaban de 2 animales en concreto, de 3. Del perro, que era el que iba con él, del caballo, que lo llevan los españoles a América, y de un tercero que valía más que un caballo, que era el gato. ¿Por qué? Porque no había gatos en América. El gato que hoy conocemos es el gato europeo, que es el que vino a América, y que muchos nativos llamaban michitos, como es el ejemplo del Perú, el michitu, porque en los barcos también venían ratas. Si había ratas había que venir con un gato. ¡Anda! Y eran muy, muy cotizados. Sí, sí, sí. Podía valer, incluso aquí en el Perú, por ejemplo, un caballo podía costar 800 monedas de oro, 800 escudos. Pero es que un gato podía costar 1200, más que el propio caballo. Por lo que comían las ratas y los ratones. Exacto. Ya que mencionas eso y que mencionas Perú, me han contado. Aparte del gato, trajimos la rata. Sí, bueno, sí, claro, que las ratas venían en los barcos, pero me han dicho de que hay ciertas fincas en el Perú que todavía comen gatos. Y en la propia capital. ¡Ah! Sí, y en la propia capital. Hay que pensar que el gato es quizás uno de los animales que, y ojo, la costumbre es española, no hay que decir que los peruanos son unos salvajes, los latinoamericanos son unos salvajes, no. La costumbre es puramente española. En España se lleva comiendo gatos desde tiempos inmemoriales. Se dice que desde las tribus prehistóricas porque era lo que había. En los tiempos de la hambruna, debido a la guerra civil, se comía de todo, entre ellos el gato. No se comía cualquier cosa. Exactamente. Y todavía hay, el león es un ejemplo, león en España, hay poblaciones donde todavía por tradición comen gato, una vez al año. De lo cual ya hablaremos cuando profundicemos un poco en la tierra. Y respondiendo a tu segunda pregunta sobre los que vinieron para acá, bueno, esto sí vamos aquí sí vamos a hablar de ligeros de cascos, pero de muchos ligeros de cascos. Porque eran grandes aventureros, eran soldados de fortuna, soldados que, bueno, como no había para ingeniárselas la idea de viajar al Nuevo Mundo, pues era interesante. Un soldado era pobre realmente, porque prácticamente las soldadas llegaban tarde, y cuando llegaban tarde ya estaban gastadas de antemano. Entonces vivían también un poco del saqueo. Hay que pensar que el botín era sagrado. O sea, cuando se ganaba una batalla se permitía el saqueo porque era donde los soldados sacaban.
para ir donde podían ahí un poco engrosar sus prácticamente, vamos a decirlo así, rotos bolsillos, porque es que no había nada. Y hay que pensar que un soldado pagaba sus pertrechos, sus armas, su caballo, todo. Entonces, el botín en los saqueos les permitía, pues, un poco rehacerse. Que se sepa, muy pocos volvieron ricos, por no decir casi ninguno. De los pocos que volvieron, el otro se quedaron en el continente. Con Cortés, los españoles van a llegar aquí de dos formas. No precisamente con Cortés directamente, pero sí en barcos posteriores. En el primer cuarto del siglo XVI. Este Juan de Argüello que termina por aquí abajo, este ha sido el más aventurero de todos. Este se ha recorrido el continente el solito. Llegó a México, hay que recordar un inciso, este es el único Argüello que tiene escudo de armas otorgado por el rey Carlos I de España, o el emperador Carlos, y es el único en América. Con él prácticamente. Se le otorgó cuando estaba en Ecuador, creo, ¿no? Bueno, cuando Pasto, que es hoy en día Colombia, pertenecía a la provincia de Ecuador. Porque además fue gente importante en Pasto, fue alcalde, si no recuerdo mal. Bueno, y por aquel entonces, Pasto, que hoy es Colombia, pertenecía a la provincia del Quito, lo que hoy es Ecuador. Claro. Ya hablaremos más en otros capítulos más detalladamente cómo se dividía el sistema de audiencias, que era lo que abarcaban provincias que hoy no existen, son países, pero que en aquel momento estaban aglutinados en una sola provincia. Bueno, pues este sí que es el mayor ligero de casco griego, porque además es una historia que a mí me encanta personalmente. Este llega a México sobre 1525, 1535, se la pega por México, que da gusto, sirve a Hernán Cortés, sirve a los diferentes comendadores, reyes, virreyes, todo lo que pilla, y no contento con eso, pues yo creo que se cansa y decide seguir viajando para hacia abajo. Y se viene hacia acá. Esto es, pasa por toda Centroamérica, Nicaragua, pasa por lo que hoy es Panamá, y llega hasta Ecuador. Cuando viajaban en esos años, yo me imagino que tenían una de dos, o se iban a caballo por tierra, o se montaban en algún barco que terminaba, por ejemplo, en Panamá, y después se iba para Sudamérica, ¿o no? Sí, correcto. Había las dos únicas formas de viaje, era, como tú bien dices, bien a caballo o bien en barco. Como entonces, aquí había un problema, es que no existía el canal de Panamá. Entonces, si había ríos navegables donde las carabelas, hay que pensar que eran galeones de mucho calado y muy pesados, si era posiblemente circunnavegar o navegar un río que pudiera atravesar lo que encontrasen, pasaban el galeón. Si no, sencillamente construían un barco. Construían un galeón en la parte del Pacífico. Porque una de las cosas que venían en los barcos era un carpintero, que era el que se encargaba de hacer las reparaciones. Claro. Entonces, bien, bastaba un carpintero y bastante mano de obra, bajo las órdenes del carpintero, para hacer un barco. Únicamente el virrey o el almirante de la flota que de ese momento era el que decía las características de cómo lo quería, más o menos grande, según la zona que quisieran circunnavegar. Bien cerca de la costa o bien más lejos de la costa. En este caso de nuestro pariente, pues fue los dos sitios, fue de las dos formas de transporte, en caballo, y parece ser que se cansó del caballo y dijo, toma un barco, como que yo ya no aguanto más. Ya la silla me queda pequeña. Y así es como llega a Ecuador, se entera de la situación que está pasando en el Virreinato del Perú entre los almagristas y el hermano de Pizarro. Pizarro ya había sido asesinado y entra en la batalla. Unos dicen que fue por parte de los almagristas y otros que fue en contra. Bueno, este tuvo suerte y fuera como le fuera, le salió estupendamente. Yo me he fijado
de que hay un gran número de argüellos en Ecuador, cosa que no lo hay en Perú. Yo creo, yo creo que en Perú somos tú y yo. Sí, y alguno que otro más. Y vamos a ver, según el censo que tengo, en Perú, sin contarme yo, hay un total de 26 repartidos por el país. Hay unos que están aquí en Lima. Creo recordar que son dos. Hay un argüello que está en Ancón, en un balneario que tú bien conoces, está a unos 30 kilómetros de acá. Hay otra argüello, pero esta es de procedencia nicaragüense. Y el resto pues está un poco repartidos, pero no hay muchos. Aquí al Perú llegan a partir del siglo XVII. Tenemos a la prima Flor de Lis Argüello, que si bien, bueno, está Claudia y está Flor de Lis, pero una de ellas me dijo de que vive en Chile. Sí, sí. Y en Chile también no creo que haya mucho argüello. No, en Chile tengo contabilizados apenas uno o dos. Sí. Aquí ocurre lo mismo que en Guatemala. En Guatemala tenemos una prima que es de origen nicaragüense. Sí. Y que se dedica a la danza, que es Claudia, se dedica a la danza y lleva años en Guatemala, pero hay otro o dos nada más. Bueno, no vamos a contar a su hija, evidentemente. Si contamos a su hija serían 3, 4. En Centroamérica se centran en dos sitios, en dos países en concreto, Nicaragua y Costa Rica. Son los países de Centroamérica donde más orgullo tenemos. Evidentemente, Nicaragua es la que más. En Panamá tenemos un primo que se llama Manuel Argüello, pero curiosamente él sale de Nicaragua cuando ocurre el levantamiento de los sandinistas y él era un chaval que estaba todavía bastante joven. Y ya cuando le conocí era un chico, ya un hombre hecho y derecho, pero que se hizo muy bien, formó fortuna y me pareció a mí que era extraordinario su modo de pensar, porque era una persona que pensaba muy en positivo. Me dice, yo cuando mi mamá me dijo, muchacho, te me vas, porque estaban jalando, los sandinistas jalaban a todos los muchachos jóvenes para buscar que meterlos en tal ejército contra los contra. Y este muchacho, Manuel Argüello, terminó pues viviendo en Panamá. Y luego en Costa Rica, como bien dices, hay bastante argüellos, pero Nicaragua se lleva pues la copa. Sí, sí, Centroamérica es Nicaragua. Es muy curioso cuando yo he ido haciendo los estudios, cómo hay zonas de las tres partes. Vamos a ver, si dividimos el continente americano en tres partes, norte, centro y sur, hay zonas muy determinadas y además se nota la presencia de los argüellos desde muy antiguo. Esto que estoy hablando, siglo XVI, siglo XVII. Nicaragua, hay que pensar que los españoles al primer sitio que entran, que descubren es Centroamérica, pero precisamente no es Nicaragua el primer lugar donde aparecen argüellos, es en Venezuela. Hacia 1530 ya hay registro de una Juana de Argüello. Pero esta Juana de Argüello, y aquí, señores, el que se me ría tiene todo el derecho del mundo, y el que me diga, ¡oh!, también, es descendiente de este argüello aventurero, y parece ser que galante, que se largó a la ciudad de Baeza, en Jaén, en 1325. De ahí parten 3 líneas hacia América y hacia países muy diversos. Venezuela, todo el mundo dirá, bueno, está Atlántico con el problema. Bueno, señores, el que nos aparece en Ecuador y el que nos aparece en México, la línea de Argüello de 1325 de Jaén da origen a 3 líneas y puede que haya más. ¿Eran 3 hermanos, 3 primos? No se definen los registros. A veces cuando tienes que hacer el árbol se encuentran los registros por separado. Pero siempre marcan la misma ciudad. Evidentemente tendrían que ser o primos o hermanos, o a lo mejor el mismo que tuvo un montón de hijos, pero
es curioso porque parten del mismo sitio. Y a propósito, hablando de tener muchos hijos, esta semana pasada descubrí que mi abuelo no tuvo 18 hijos, sino que tuvo 21. Y aparecieron ahí unos otros que yo no sabía, pero que otro primo, Rodolfo Argüello, allá en Alemania, me hizo favor de ponerme al día. Y en realidad, es más, tenía dos hijas, una con la abuela Simona y la otra con la abuela Rosa. Y en algún momento tienen una hija que se llama Laura Argüello, y la otra también tiene otra hija y le puso también Laura. Estaba como muy popular el nombre por cuenta, pero el hombre tiene, y él se llamaba Francisco, al igual que tú, Francisco Narciso Argüello Escobar. Y la abuela era Rosa P. Ruiz Pérez. La Simona era Filemona Simona Areas Garrido. Y en el próximo episodio les voy a contar algunas cosas que pasaban entre ellas, que se volvieron más bien, no sé si amigas, pero por lo menos aliadas, en ver que a los hijos, estos 21, ¿te imaginas tú un desayuno con 21 chamacos? ¡Ja! Yo lo que pienso que es más difícil dos mujeres, por la sencilla razón de que, como decía un amigo mío, Dios mío, yo no entiendo a los musulmanes. Una mujer y cuantas concubinas puedas mantener, con lo difícil que es aguantar a una, imagínate a otras 40. Yo nada más que me hago la idea de que tenga que aguantar dos en el mismo lugar y que encima sean aliadas. Bueno, no, pero acuérdate, una vivía en León, Nicaragua, que era la Simona, y la otra vivía en una finca que se llama Los Placeres, y era en La Paz Centro. Y yo no me imagino que las dos se hablaban ni se comunicaban, porque no había pues teléfono, no había nada de esas cosas. Estamos hablando a principios del siglo. El padre mío nace en 1915, creo. Entonces, obviamente, antes de eso, 1890, 1894, por ahí, empieza pues la relación. Pero el abuelo mío, él era de andar a caballo, como bien decías tú, el caballo se convierte en un animal sumamente muy querido, muy querido. Es más, en el episodio que viene, en tanto el quinto episodio, les voy a contar cómo es que mi abuela Rosa se convirtió en la favorita. Es más, la que tuvo más hijos, porque ella la premió teniéndole más hijos. Pero eso lo hablamos en el próximo episodio porque el tiempo se nos ha terminado. Y una vez más, primos y primas, esto que están ustedes viendo y escuchando son, vamos, los pequeños tramos de cuentos y de anécdotas que el primo Francisco Javier nos trae, porque en historia pues es un capo, la verdad que es un capo. El hombre sabe de historia y sabe con fechas, que es lo importante, porque a veces yo he visto árboles genealógicos, pero te le ponen los nombres, pero no le ponen la fecha tal, ni de qué murió, ni con quién estaba casado. Y algunos de los documentos que me mandaron a mí, que yo también compartí contigo, ahí hay uno en particular que me gustó mucho porque decía fulano casado con tal fulanita. Y después para los hijos casados con la fulanita tal. Y ponen años. O sea que, porque la verdad es que a veces uno se pierde en un mar de argüellos. ¿Por qué? Porque ponían Luis. Hay Luis Argüellos que da miedo. Sí. Hay varios Agenor. Roberto Argüello, hay varios. Sí, el gran problema, como tú bien dices, es un árbol genealógico tiene que tener el mayor número de datos posibles. Y los mínimos es, bueno, si se puede poner la fecha de nacimiento y fallecimiento, perfecto. Si puedes poner al cónyuge, perfecto. Porque te va a dar una idea del desplazamiento que va a llevar el árbol genealógico. Entonces, es muy, muy importante, ya que por la fecha podemos centrar incluso el periodo histórico. Cuando hacemos el árbol, yo, por ejemplo, en mi caso, y yo no soy ningún profesional de esto, tengo que decirlo, he ido aprendiendo sobre la marcha.
Yo lo he llevado siempre con un poco de rigor histórico, tratando de ver lo que había en ese momento, en qué parte de la historia se estaba produciendo este argüello, por decirlo de alguna forma. Sí. Y eso es lo que me pudo dar la base para, eso sí, yo conozco que la historia es algo que me ha encantado siempre, para situarlo en ese lugar de esto y comprender, cuando leo el árbol y lo que pueda de su vida, hacerme una idea. Pongámonos esto. Si en aquellos tiempos hubiese habido televisión, bingo, la consola, videojuegos, no habría 20 hijos. Así de simple. Pues no había tecnología, pero nos dejó esto, un maravilloso árbol, una maravillosa familia que es inmensa. Y como bien dice el primo Roberto, creo que el próximo capítulo sería conveniente hacer una pequeña detención sobre los argüellos de Nicaragua. Y después lo iremos haciendo en otros argüellos ya de otros países. Claro. ¿Sabes qué sería muy buena idea que te lo leí el otro día? Creo que fui lo que leí. Era de que los primos y las primas que están en esta página tuya, que empezaran a comentar acerca de el terruño donde nacieron, la vida, algunos que nos contaran algunas cosas de su vida, claro, sin hacerlo pues un episodio de 27 metros, pero nos cuentan cosas interesantes y positivas. Lo que menos quiero leer yo en lo particular es de que no, que mi mamá la abandonó mi papá y que luego que no sé qué y no sé, que había uno que habló de una mamá increíblemente fuerte, cuando los hijos le decían, mamá, cásate, y ella dijo, no necesito otro hombre. Y ella llevó adelante la familia, no me acuerdo cuál de los argüellos, creo que era en Buenos Aires o en Paraguay, no me acuerdo cuál. Pero valdría la pena de que nos contaran acerca, porque nosotros estamos llevando esto a ellos, pero valdría la pena que también ellos nos comentaran y nos contaran algunas cosas, especialmente anécdotas que les sucedió cuando eran adolescentes. Creo que sería sumamente interesante. Sí, sería fantástico. Yo también los animo a ello. Yo creo que cuando empecemos a emitir estos vídeos, esto no lo van a escuchar la semana que viene, señores, se van a empezar a animar y a contar, porque se van a dar cuenta que cada historia que ellos tienen no es solamente su historia, es la historia de todos. Claro, claro. Y eso es lo que creo que van a, una vez que vean esto y se rían un rato, bueno, pues se acordarán de anécdotas jocosas y, bueno, les darán el pie. Es un poco, les hace falta el pequeño empujón. Muy bien, primo, pues el tiempo se nos ha terminado en este episodio número 4 y el próximo será el número 5, obviamente. Y queremos decirle a cada uno de ustedes pues que tengan muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo dónde nos están escuchando. Así que, primo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Un placer, como siempre. Hasta luego. Hasta luego.